Buenos días, Padre Bernardo. Buenos días. El Padre Bernardo viene de un encuentro del encuentro de las familias en Milán y viene del Paraguay. Entonces, aprovechando que van a pasar unos días en Marbella, le queremos preguntar algunas cosas de su diócesis, de cómo fue su vocación y, en fin, que nos cuente un poco para que nosotros podamos aprovechar de su experiencia. ¿Cómo se dio usted cuenta que tenía vocación religiosa? Bueno, yo pienso que Dios me dio unos padres que tenían mucha religiosidad, eran muy asiduos a la misa dominical, semanal, y yo recuerdo que desde niño experimentaba una sensación muy especial en el templo durante la Eucaristía, y como que fue en mí creciendo ese deseo de celebrar la misa. Comenzó por ahí. Y luego ya en la parte de la secundaria, del colegio, fui madurando y decidí entrar al seminario. ¿Qué edad tenía usted cuando decidió? Tenía ya 18 años. Sí. Y ahora, bueno, a lo largo de su vida, ¿qué clases de trabajo ha realizado? Sí. Estuve, recuerdo, en dos grandes parroquias. Una parroquia que se llama San Lorenzo, con miles de habitantes, 200.000 habitantes. Tenía dos vicarios y otra que es ahora también lugar de un santuario de la Virgen María, de la Virgen del Rosario en Luque. Y en esas dos grandes parroquias tuve contacto con muchos catequistas, muchas familias, muchos grupos y eh, también experimenté la necesidad de más colaboradores porque estábamos hablando justamente con el padre Claudio de la relación que existe entre habitantes y sacerdotes, que a veces no damos abasto a tantas necesidades pastorales, ¿verdad? Y entonces usted trabaja con... Yo estoy interesada porque como soy catequista y tengo catequesis con niños y con jóvenes, ustedes tienen trabajo, claro, con niños y con jóvenes. ¿Cómo lo hacen? Así es. Tenemos grupos de catequistas para niños y tenemos grupos para catequistas de jóvenes de confirmación. Y realmente es admirable cómo en este sentido, por lo menos en mi país, Paraguay, hay un deseo de transmitir la fe. Que eso también habla de que las familias de esos catequistas han vivido, como la mía, gracias a Dios, han tenido experiencia de fe y se sienten capaces, tienen deseo de transmitir esa fe que han recibido. Entonces, nosotros lo que hacemos ahora en base a un documento que se llama de Aparecida, hace 3 4 años que se elaboró a nivel del continente americano, y estamos muy empeñados en formarlos, ¿verdad? Capacitarlos para que sean cada vez mejores. Muy bien. ¿Cuántos jóvenes tienen ustedes, por ejemplo, en su parroquia preparándose? Y están como unos 80 jóvenes preparándose. Tendrían que ser más. Yo pienso que en la medida en que la iglesia misma se acerque a ellos como hizo Jesús, ¿verdad? A cada joven, llamándolos por su nombre, invitándolos a seguir el camino del bien, del amor, pienso que van a sentirse más interpelados y llamados. Respetamos mucho la libertad porque creo que no se puede imponer la fe, pero sí necesitamos más, allá decimos discípulos y misioneros, que lleguen a esos jóvenes, que los inviten en una actitud de apertura, en una actitud de amistad, para que ellos puedan acercarse a Jesús, ¿verdad? ¿Y los catequistas de los jóvenes quiénes son? ¿Otros propios jóvenes o son mayores, como por ejemplo podía ser yo? Son relativamente jóvenes, algunos tal vez un poquito mayores, pero el 80-90% son jóvenes universitarios que están trabajando. Y eso es muy importante porque, lógicamente, el joven que ve que alguien que de su misma edad está haciendo una opción de fe, entonces eso tiene mucho impacto. Claro, eso es lo que yo veo, que aquí nos falta ese enlace de juventud
que atraiga a la otra juventud, porque claro, yo ya a veces me encuentro mayor para estar con los jóvenes, porque no sé si llego verdaderamente a ellos o no, pero Sí, es la limitación que tenemos. Por eso invito a jóvenes que sientan su fe, que la quieran vivir, a que lo compartan con los jóvenes que lo necesitan. así es. Y yo pienso que como la parte educativa, porque yo en mi parroquia también hay un colegio y una escuela, y ahora con los pedagogos, ¿verdad? Que dicen que cuanto desde más pequeñito el niño o la niña se le capacite, se le transmita la fe, pues van a ser el día de mañana jóvenes cristianos convencidos de su fe, ¿verdad? Yo pienso que hay un trabajo un poco a mediano y largo plazo. A corto plazo vamos a rezar, vamos a pedir que vengan, pero hay que trabajar planificadamente como para que dentro de unos años, como estás diciendo, vengan más jóvenes a colaborar, porque ¿qué vamos a hacer si la gente mayor se retira? Quedaría vacía la iglesia, ¿verdad? Pero tenemos que planificar para el futuro, para unos años, para que más jóvenes estén en la iglesia. ¿A qué edad empieza la catequesis los niños allí? Y prácticamente 5 o 6 años. Y ahora con la catequesis familiar que estamos implementando, inclusive hay un programa que desde el bautismo se le acompaña a la familia y desde pequeñitos, inclusive 4 o 5, como sería el jardín de infantes, ¿verdad? Como el preescolar, también se le vaya preparando desde pequeñito. Eso me parece una idea buenísima, porque aquí se le da una pequeña catequesis de bautismo, pero en los años, hasta los 6 años que empieza de nuevo la catequesis, en esos años no están recibiendo los padres ninguna catequesis. Y yo creo que es muy importante porque los padres son los principales motores de la fe. Así es. Y justamente una de las líneas más importantes es la continuidad. De que el niño tenga conciencia para hablar y escribir hasta la vejez, ¿verdad? Una catequesis continuada. Así es. Bueno, padre, pues muchísimas gracias. Le agradezco muchísimo que nos haya contestado nuestras preguntas y haber aprovechado de su estancia aquí en Marbella. Muchísimas gracias. Esta es una ciudad muy hermosa. Estamos pasándola muy bien. Y vamos a celebrar la Eucaristía en la parroquia del Padre Claudio. Y vamos a rezar para que la catequesis aquí cada vez sea más fuerte y contagiando la fe que hemos recibido. Nosotros rezaremos por ustedes también.